¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al Rincón del Catedrático. Hoy les voy a hablar del Campeonato Mundial de Fútbol que pudo ser en Colombia y no fue. Estoy hablando del Mundial de 1986, siglo pasado, claro está. Bueno, ¿y cómo se consiguió esta sede? Esta sede la consiguió uno de los hombres más importantes, creo yo, de los dirigentes deportivos del fútbol en Colombia, de Alfonso Senior Quevedo. Era presidente de Millonarios y también era un hombre de la Federación Colombiana de Fútbol. En 1974 se desarrolló en Alemania el Campeonato Mundial. Y en ese Campeonato Mundial de 1974 se le oficializó la sede a Colombia, esa sede de 1986. El señor Quevedo, el señor Alfonso Senior Quevedo, consiguió, por lo tanto, esa notificación y vino a Colombia a promocionar el evento. Claro que Senior Quevedo ya había hablado en 1970 con el presidente Carlos Lleras Restrepo, incluso el presidente de 1970, Lleras Restrepo, le había dicho, bueno, listo, hagamos el campeonato. En 1980, la Asociación Colombiana de Periodistas Deportivos, ACOR Colombia, organizó un seminario internacional de fútbol, que afortunadamente yo pude estar y creo que fue de mis primeras capacitaciones que tuve en el fútbol. Y a ese seminario internacional organizado por ACOR Colombia asistió el presidente de la Federación Internacional de Fútbol, João Avelange, el brasileño, que quería, entre otras cosas, quería mucho a Colombia. Asistió a ese evento y allí, en ese seminario de 1980, él dijo, ratifico la decisión de FIFA de realizar el Campeonato Mundial de Fútbol de 1986 en Colombia. Claro que a partir de 1980 y luego en 1982, la FIFA le presentó el cuaderno de condiciones a Colombia para desarrollar el campeonato. Ahí fue donde realmente se complicó la cosa para Colombia. Miren el listado de exigencias de la FIFA para que Colombia realice el campeonato. Primero, Colombia debería tener 12 estadios con capacidad de 40.000 personas para la primera fase. 4 estadios con capacidad de 60.000 personas para la segunda fase. 2 estadios con capacidad de 80.000 personas para la fase inaugural y la final. También debía tener una torre de telecomunicaciones instalada en Bogotá. Y algo que siempre ellos buscan, los de la platica, como digo, ellos, los de la FIFA, el congelamiento de las tarifas hoteleras para todos los miembros FIFA. Y otra, esta sí complicadísima, decreto que legalice la libre circulación de divisas internacionales mientras se cumplía el Campeonato Mundial en 1986. Una buena flota de limusinas para directivos, red ferroviaria entre las sedes, aeropuerto para aterrizaje de naves de reacción y finalmente una red de carreteras de fácil desplazamiento entre las sedes. De manera que unas exigencias extraordinarias, complicadísimas, dificilísimas, incluso si hubiese habido la plata de ponerlas al día cuando era 1980. Bueno, para recordar un poco los escenarios deportivos, los estadios que tenía Colombia en ese momento, el Roberto Meléndez, a propósito, es el de Barranquilla, el Metropolitano, que se inauguraba precisamente o se daba el servicio en 1986, que fue calculado para 45.000 personas. El Atanasio Girardot, que fue construido en 1953 en Medellín, el Campín de Bogotá en 1938 y finalmente el Pascual Guerrero, que fue construido en Cali en 1937. Prácticamente estos eran los 4 estadios que disponía Colombia, pero no con las condiciones de capacidad y de organización y de dotación, que tuvieran los estadios en Colombia. De manera que con estas exigencias, con lo poco que tenía Colombia, el 25 de octubre de 1982, el presidente Belisario Betancur consideró que era un imposible cumplir con todos los requisitos, con ese pliego de condiciones que tenía la FIFA para organizar el campeonato, y presentó la carta de renuncia a la sede del Mundial de Fútbol 1986, convirtiéndose el único país hasta hoy
que se le haya otorgado la sede y que haya renunciado por las condiciones de infraestructura. Renunció y además el presidente, para convencer a los colombianos, dijo: mucha de esa plata que yo pude haber invertido en los escenarios la vamos a invertir en hospitales, en escuelas, en colegios, en todo lo que tenga que ver con salud, con recreación, deportes. Y creo que hasta ahora estamos esperando esa apropiación presupuestal del presidente Belisario Betancur, que en paz descanse. Entonces la FIFA, ante esa renuncia, llamó rápidamente al subcomité ejecutivo y decidió entregarle la sede a México, que venía de unas consecuencias de un terremoto impresionante que ocurrió en años anteriores, pero México se hizo cargo de este campeonato de 1986. Asistieron 24 equipos, ahí salió campeón Argentina, estamos hablando de 1986. El mejor jugador de ese campeonato fue Diego Armando Maradona. Y Colombia no clasificó a ese mundial de 1986. Recuerdos del fútbol, de un campeonato que pudo haber sido en Colombia en 1986 y que no fue. Amigos, muchas gracias por estar con nosotros. Siempre estén allí, nos preguntan, nos escriben y con mucho gusto estamos compartiendo todo lo que tenga que ver con el deporte. En YouTube también nos encuentran. Amigos, muchas gracias, que estén muy bien. Hasta la próxima.